que esperan pronto volver a trabajar. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, ofrece sus servicios publicitarios. No pierda el capital de años. Esté presente. Consultas sobre estrategias de difusión al más 569 62 36 17 98. Volvemos a Pauta Semanal, programa que se transmite por Polar Comunicaciones, como todas las semanas, para ver el tema nacional y regional y la contingencia. Estábamos analizando varios temas, en particular el trabajo legislativo y la calidad de su trabajo en relación a la ley que por ahí quedó mal hecha de Feltón, porque se burló el espíritu de aquella ley. Gabriel, tú tenías algo que comentar para cerrar tu opinión del bloque anterior. Sí, claro, así como me referí a los sueldos del Poder Legislativo, yo creo que también hay que tener la misma consideración con las rentas que reciben las personas también del Poder Ejecutivo, de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas, pero por sobre todo de las empresas del Estado. Las empresas del Estado están usando los recursos que tiene la recaudación fiscal de todos los chilenos para su acción y muchas veces son muy poco reguladas y vemos constantemente que reciben bonos, que reciben, las remuneraciones son bastante altas, esas también tienen que ser muy bien reguladas. Los sueldos de TVN son muy elevados, los sueldos en ENAP, los bonos en ENAP ya han sido tema en los últimos días y con eso tenemos que tener mucho ojo. Están usando también fondos públicos y están teniendo comportamientos de empresas privadas. Hernán, tu opinión respecto al tema de la calidad un poco de la legislación, pero Eduardo, habíamos visto, para un poco ordenar, partimos viendo esta ley que estaba asociada a los trabajadores dependientes con contrato de trabajo y estaba este plan especial que a través del seguro de cesantía no se perdía el vínculo, pero se aprovechaba de dar una herramienta a las pymes, ese era el espíritu, pero finalmente también se aprovechó para otro tipo de empresas. Pero Eduardo también nos planteó de un proyecto de ley también que tiene que ver con otro grupo importante de trabajadores de Chile, que son los que tienen empleo informal, es decir, no tienen un contrato de trabajo y que de alguna manera, frente a un contexto de cuarentena, donde uno ya no puede transitar libremente, donde no se puede desarrollar la actividad económica como se venía haciendo, claramente ven un riesgo en términos de su condición económica y por lo tanto lo están pasando mal. Ahí el gobierno dio una propuesta, una modificación, y está esta discusión si se puede hacer algo más de lo que está hoy día en este proyecto de ley o en esta ley, o todavía queda mucho por hacer. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Sí, bueno, está también el proyecto, ¿cierto?, que se envió para proteger a los trabajadores honorarios, ¿cierto?, también, ¿cierto?, con un tope de 500.000 pesos, en fin, para las rentas más bajas en honorario, en fin, yo creo que ahí eso está en el Parlamento. Hay varias medidas que van en un sentido correcto, ojalá que se aterricen, ¿cierto?, que ahí los otra vez discutíamos ese tema, cómo se va a llevar a la práctica, digamos, que a veces ahí está tan complicado. Respecto al sueldo de los parlamentarios, sí, claro, yo creo que a esta altura todo el mundo piensa que es mucho, debiera rebajarse. Yo creo que están los parlamentarios, en este punto creo que están los parlamentarios a hacer una rebaja, más que pasárselo a un ente externo, porque los montos parecen muy altos, son muy altos en realidad, y quizás una posibilidad como idea, quizás ir bajándolo progresivamente, digamos, hasta llegar a un 50%, que puede perfectamente suceder, ¿ya? En una bajada rápida, ¿cierto? Y respecto a los sueldos de los demás entes del Estado, creo que ahí podría haber un ente externo. Ahora, el Banco Central no sé, porque el Banco Central también gana mucho dinero, entonces también autobajarse también, digamos, ¿cierto? Los directores del Banco Central también ganan mucho dinero, incluso ganan más que un parlamentario. Más que el presidente de la República. Más que el presidente de la República, entonces yo creo que no sé si sean ellos los que están, ¿cierto? Yo me acuerdo de Carlos Massad, me acuerdo que cuando ganaba, como en esa época, hace con los años 90, ganaba como 10 millones de pesos, decía que era muy poco todavía. Yo me acuerdo de Carlos Massad que usó mucho revuelo, digamos. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que rebajarlo respecto
estoy de acuerdo también en el caso de Codelco, muchas empresas públicas. Sigo estando pensando que los bonos trimestrales debieran ir desapareciendo también de a poco, ¿cierto? Porque un empleado público está para hacer la pega y no para premiarlo porque la haga mejor, digamos, ¿cierto? Tiene un privilegio que nadie tiene, ¿cierto? Un empleo con mucha estabilidad y es premiarlo. Yo creo que debiera también con el tiempo esos bonos trimestrales extinguirse. Yo no digo que sea ahora, pero con el tiempo debería extinguirse esos bonos trimestrales, manteniendo una remuneración buena y alta como tienen ahora, ¿cierto? Yo no estoy pensando en bajarla, pero sí eso. Y lo otro, esto de que siempre hay dinero, esta fábula, porque Eduardo decía efectivamente un grupo de economistas, pero es pequeño el grupo, tampoco no es un grupo grande de economistas, ¿cierto? Que dice lo que señala Eduardo, son pocos, porque hay gente que piensa que el país Estado tiene tanto dinero que puede gastar y gastar y gastar. Y fíjate que yo estaba leyendo el último discurso de Eduardo Frei Montalva, que yo creo que sería bueno que la gente lo leyera. Está en la Biblioteca Nacional, en el sitio de la Biblioteca Nacional, ¿cierto? En la parte final. Yo creo que es muy, muy bueno. La verdad que yo te comentaba una vez, Jota, que yo cuando era niño leí ese y me impactó mucho, de Eduardo Frei Montalva, cuando deja la presidencia, el último discurso, el 21 de mayo, porque, bueno, la democracia cristiana, ¿cierto?, que fue oposición al Partido Socialista en buena hora, ¿cierto?, el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto?, pero después se aliaron, pero bueno, es otro tema. Y ahí hablaba de que no se puede usar los fondos de Codelco para gastos corrientes. Él hablaba de estos temas, o algo por ahí. Yo creo que es muy bueno eso. Insisto, porque son varios temas, y por eso de repente, discúlpenme si hablo un poco desordenado, pero el tema, por ejemplo, de NAP, ¿cierto?, que es impresentable. Lamentablemente, porque 500 millones de pesos, si no me equivoco, en 13 ejecutivos, yo creo que es impresentable, que esto viene, entiendo yo, que del gobierno pasado, digamos, había negociado el gobierno pasado, ¿cierto? Y es impresentable. El tema de los parlamentarios, los asesores, salió la noticia hace 2 o 3 semanas atrás, que decía Alejandro que ya había hecho otra vez un copiado y pegado, ¿cierto?, un informe del propio Parlamento, ¿cierto?, para un informe. Entonces creo que a esta altura ya los parlamentarios tienen que rebajar sus sueldos, eso es evidente, y la administración pública en general, todos debieran rebajar sus sueldos. Y esto también, y hoy aquí termino, porque también apuntamos a la administración pública, pero a esta altura, un futbolista que gane 20 millones de pesos, perdónenme, es algo, bueno, a mí siempre me ha parecido excesivo, digamos, me gusta el fútbol, pero que gane 20, 30, 15 millones de pesos un futbolista, no parece lógico. En Chile, por lo menos, no parece aceptable. Yo estoy de acuerdo, pero esta discusión de cuánto es lo justo o lo que debiese ganar tal o cual persona frente a un trabajo o una acción que hace, es una discusión re vieja y la verdad es que ahí hay que ir a legislación comparativa. Por ahí en el tema parlamentario se ha dicho que dentro de la OCDE, que nos gusta comparar como punto de referencia, el ingreso al Parlamento, los parlamentarios es uno de los más altos dentro de los que forman este grupo de países. Pero lo que a mí me llama la atención, y aquí doy mi opinión brevemente, que a mí no me gusta cuando los principios se van adecuando. ¿Por qué? Porque todos entendemos el sueldo mínimo, ingreso mínimo. Nos gusta o no la cifra, se entiende que es el ingreso base a partir del cual, con ese ingreso, una persona, una familia pudiese tener, entre comillas, un buen pasar, entre comillas. Entonces, en esa lógica, el principio debe ser que un pensionado no debiese tener una pensión menor a ese ingreso mínimo. Es el mínimo para poder vivir. En la misma lógica hoy día, aquellos que tienen problemas de ingreso producto de esta contingencia, la ayuda no debiese ser menor al ingreso mínimo, en términos de que ese es el ingreso mínimo para poder subsistir, a lo menos sobrevivir en una condición. Entonces, cuando se empiezan a buscar valores, 10 luquitas más, 5 luquitas más, respecto a las pensiones, la pensión básica solidaria no debiese ser menor al ingreso mínimo. Ahora, ¿de dónde sale ese financiamiento? Yo los datos que manejo es que nuestra deuda externa es bastante más baja de la de muchas décadas que tuvo Chile. Nuestra capacidad de crediticio ante el Banco Mundial no es la de Argentina. Para que quienes saben, Argentina está próximo a entrar nuevamente en cese de pago. Hoy día Chile tiene capacidad para endeudarse
Banco Mundial, para poder solventar esta crisis. Entonces la pregunta tiene que ver, y es cierto, cuánto más pudiese durar esta crisis, y ahí está el temor, ¿me endeudo o no me endeudo? Pero la condición de endeudamiento es distinta para entenderla cuando lo estás pasando mal, cuando no tienes ingresos, cuando tienes problemas de alimentación, cuando tienes problemas de salud. Yo creo que ahí, en realidad, el análisis técnico de si me endeudo o no me endeudo pasa a tener un segundo plano, porque el sentido de urgencia te lo hace soslayar. Entonces, en ese sentido, yo creo que en este tema se puede hacer aún mucho más, y me gustaría que esta pensión o este ingreso de emergencia que se está discutiendo tuviese el pilar, el centro de que cuál sería el ingreso mínimo para solventar esta crisis. En muchas cosas que se han hecho adecuadamente. Sí, y con esto termino. El caso del honorario, me parece bien que con la retención de impuestos que finalmente se le devuelven al año siguiente al contribuyente, hoy día el gobierno lo que está haciendo, en vez de devolverla al año siguiente, la está devolviendo anticipadamente. Eso creo que ha ayudado a muchas personas que están en honorario, pero falta mucho por hacer todavía. Un tema que debiera ser considerado, Jota. Fíjate que todos los dirigentes de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Industria, de la construcción, están con mucha fuerza solicitando, ¿no es cierto?, que vuelva el mundo a trabajar. Por lo tanto, también lo que está diciendo es que el mundo del trabajo es importante, o sea que el país no funciona sin los trabajadores. No funciona la economía capitalista sin los trabajadores. O sea, es una herramienta esencial. Es el motor que hace que funcione la economía. Y también se ha dicho que si los trabajadores están enfermos, obviamente no va a haber economía. La economía también va a estar enferma. De manera que esta dicotomía entre qué es lo que es primero, la economía o la salud, a mi juicio no tiene ninguna posibilidad de ser discutida. Lo primero es la salud. Y por eso lo que estamos diciendo es que se tiene que invertir en la salud. Y este es el momento de hacerlo precisamente en aquel sector tan importante, el 30% prácticamente de la población, que no tiene ingresos y que si no se va a enfermar porque va a salir a trabajar en precarias condiciones, que están hacinados en sus casas, que de alguna forma devela un poco la situación del modelo. Respecto al tema, ¿no es cierto?, esto de los salarios, yo distinguiría dos cosas. Uno es el aparato del Estado, los gobiernos, los ministerios, en general, y otra cosa son las empresas del Estado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque si las empresas del Estado son productivas, como Codelco, más allá de los directores, sino me refiero a los ingenieros, a los arquitectos, a las personas que hacen, ¿no es cierto?, que colocan un poco las capacidades y la inteligencia al servicio de esa cadena productiva. Es discutible este tema de cuánto se les paga, porque si no caes, y que ocurrió muchas veces en Codelco, en la posibilidad de que la empresa privada capture esa inteligencia que tú desarrollaste durante muchos años, porque les va a pagar lo que el mercado está diciendo que se les pague. Entonces ahí hay que tener un cuidado. Obviamente que no puede ser lo mismo una persona que trabaje para una empresa del Estado productiva que para una persona que trabaja en el sector privado. Pero ha ocurrido muchas veces. Yo me acuerdo del tema eléctrico, tú lo debes saber, Jota, que el MOP preparaba ingenieros durante mucho tiempo, 4, 5, 6 años, y después se lo llevaba la industria de la electricidad para colocarlos al servicio de sus proyectos, y eran contraparte del Estado posteriormente. Entonces, ojo con eso. Ahí es bueno el punto, porque esta discusión, y tiene que ver, y ahí me va a pasar el tema del plebiscito y la carta fundamental, porque algo más reciente, Eduardo, la Fuerza Aérea prepara pilotos de guerra, el Estado de Chile a través de su financiamiento los prepara, pero hasta hace un tiempo atrás había una gran migración o una especie de grúa de la industria aeronáutica de servicio para sacar, en este caso, a oficiales que tenían su capacidad y se pasaban a ser hoy día operadores de aviones. Y ahí lo que estaba ocurriendo es que el Estado formaba, preparaba por mucho tiempo, y después era muy fácil llevarlo. Ocurre en el ámbito de la medicina. ¿Cuántos doctores estudian con beca de parte del Estado y después la clínica los contrata, les paga la deuda que tiene con el Estado, pero finalmente también ahí hay un tema? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver cómo nos organizamos y cómo nos ordenamos, y ahí hasta lo que recapitular en estos últimos minutos que queda, y le alcanzo a dar la palabra un ratito a cada uno de ustedes, recapitular.
hasta octubre, noviembre, vino un gran acuerdo, digamos, nacional de todas las fuerzas políticas, en su mayoría, salvo en ese momento por el Partido Comunista y algunos partidos del Frente Amplio, de este acuerdo, ¿cierto?, para poder avanzar en una ruta del cambio de la Constitución, con un plebiscito que estaba para el 26 de abril y que producto de esta crisis fue postergado. Se levantaron voces en la semana de decir que también había que postergar más allá del cronograma de octubre, que fue postergado a octubre, este plebiscito, por la situación en que estábamos viviendo. Pero también, frente a ese argumento, dicen, bueno, pareciera ser que para abrir un mall, para abrir el comercio, no hay problema. La gente puede hacerlo, pero para poder participar en un plebiscito parece que ahí las condiciones no están dadas. Hay una especie de oportunismo, hay un cambio en el compromiso de los partidos que firmaron esto, Gabriel, o simplemente se trata de una pasada de listo de algunos que no quieren precisamente generar ni siquiera la instancia de consulta ciudadana respecto a si debemos o no cambiar la Constitución. A ver, yo de lado y lado he sido consciente de ciertas críticas al plebiscito y de muchas intenciones de que no se realice, de lado y lado. Pero en mi posición personal, el plebiscito es parte del acuerdo de noviembre que nos ha permitido llegar a la situación actual, que es mucho más calmada de lo que vivimos en octubre. Justo antes de eso, más allá de los millones de personas que debían manifestándose en la calle, había demasiada violencia y había mucho en riesgo. Es parte de lo que la ciudadanía nos solicitó a los políticos y entiendo de que no es el punto más importante, hay otros puntos tanto más importantes que espero que la ciudadanía los pueda ir viendo al corto y mediano plazo, pero esta discusión ya está calendarizada y el único motivo que entiendo justificado para que se pueda volver a postergar, ni siquiera a no realizar, a postergar, son los motivos sanitarios. Yo no veo otro motivo. Ahora, si es que hoy los malls pueden abrir, entiendo de que hoy pudiese haber plebiscito, pero está calendarizado para octubre. Tenemos que ver la situación sanitaria del día de mañana para ver si es que hay o no, pero esta discusión ya se dio. Yo creo que el acuerdo, no cumplir con ese acuerdo va a agudizar mucho más una crisis que aún se está resolviendo. Hernán, tú eres uno de los que está en contra de cambiar la Constitución, pero me imagino que no estás en contra del plebiscito. No, a ver, no estoy en contra de hacer cambio de la Constitución. Estoy en contra, ¿cierto?, de hacer un itinerario y una convención constituyente, mixta, como se llame, digamos. Si se puede cambiar la Constitución, ¿eh?, de manera ordenada, si se puede, y uno está dispuesto a hacer eso, digamos, ¿eh? El tema está en que son tantas razones hoy día, gastarse miles de millones de pesos, ¿cierto?, en dos parlamentos que van a ser paralelos. Uno que va a estar legislando, y si se aprueba y gana el apruebo, vamos a instalar a otro, ¿cierto? Vamos a tener por lo menos a 300 personas pagándole el café, el té, ¿cierto?, los asesores, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y aunque se les bajen las remuneraciones, igual es mucho dinero. Ya, entonces tú estás de acuerdo con que no debiésemos postergar este plebiscito. No, yo creo que debiera que la gente entender que hay que rechazar, ¿cierto? Ahora, rechazar de plano. Sí, pero la pregunta es más simple. ¿Estás de acuerdo con que se debe postergar este plebiscito para más adelante? Si hay temas económicos, si hay temas sanitarios, se dice que julio habría un rebrote en el hemisferio norte, ¿cierto?, del COVID, y quizás puede llegar acá. Yo creo que eso. Ahora, y el último, tú hablas, siempre se hace esta comparación de los malls. Si los malls abran, ¿por qué no? Sí, pero a los malls pueden abrir, pero ¿va a ir gente a los malls? Va a ir, pero va a ir los menos. Pregúntale a Lavín nomás cuánta gente está afuera de la Pumanque. Eduardo, y contigo terminamos y yo aprovecho de despedir y tú te despides del programa porque ya nos queda poco tiempo. Muy bien, mira, yo quiero decir que este tema del plebiscito tiene que ver con las multitudinarias manifestaciones del 18 de octubre, que cambiaron de forma decisiva, a mi juicio, la situación política del país. La respuesta presidencial de la época de la derecha fue que que estábamos en guerra, ¿no es cierto?, contra los ciudadanos, contra alguien estábamos en guerra, ¿no es cierto?, y se estableció un estado de sitio, y eso lo único que hizo fue estimular más la protesta. Y obviamente la derecha tuvo que ceder, pues, a 4 décadas que se estaba solicitando a un acuerdo político que estableciera
la posibilidad, ¿no es cierto?, de discutir un plebiscito para una nueva constitución. Pero claro, esto rebotó con esta obsesión que tiene de repente el gobierno por parecer exitoso a todo evento. Ellos se han autocalificado del gobierno los mejores, etcétera, 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 y ahora establecieron este tema de la nueva normalidad. Y obviamente cuando tú hablas de nueva normalidad, estás diciendo, bueno, si estamos en situación normal, ¿por qué no se puede hacer un plebiscito? De manera que yo creo que esa incoherencia ideológica que está ahí, de alguna forma establece que se colocaron en su propia rampa, como dice algún programa ahí de la televisión. Yo creo que el plebiscito viene. Yo creo que no es verdad que la gente no esté preocupada del plebiscito, porque en definitiva la gente lo que sabe es que con el plebiscito van a cambiar muchas cosas en este país. El mundo cambió, ya no va a ser el mismo. El mundo cambió, no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Y eso se va a notar después de esta pandemia, porque la gente se da cuenta que acá lo único que han tenido que hacer el esfuerzo para resolver los problemas de este país ha sido el Estado. No el mercado, el mercado lo único que ha hecho... No, amigos, nos estamos yendo. Eduardo, Hernán, Gabriel, se nos acabó el programa. La próxima semana nos volvemos a ver en Pauta Semanal. Hasta la próxima semana, ya cuidarse. Que estén bien. No, que estén bien. Eduardo, tú no aprendes, no cambias tú nunca, Eduardo. Todavía es tiempo de cambiar, todavía es tiempo. Polar Comunicaciones, Radio, Televisión e Internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.